Leopoldo Moró es uno de los hombres con mayor trayectoria en la política argentina de los últimos 50 años. Comenzó militando en su adolescencia y fue diputado en 1983 con el retorno de la democracia. Hombre de confianza del presidente Raúl Alfonsín, presidió la Cámara de Diputados y también ocupó el cargo de senador nacional. Hoy, en este nuevo programa de 40 minutos, les presentamos un interesantísimo diálogo grabado en marzo de 2017 entre la doctora Alessandra Minichelli y el histórico dirigente radical. Un diálogo agudo, por momentos premonitorios sobre lo que hoy estamos viviendo en lo social, político, económico y también recordando momentos trascendentales de nuestra historia. Y comenzamos este extracto de lo mejor de este diálogo con uno de esos momentos, el de la recuperación de la democracia. Bueno, pasamos ya a una etapa muy diferente, no solo para nosotros, sino para los argentinos, que fue llevar adelante la tarea de la consolidación democrática, pilotear esa transición democrática, que no estuvo exenta de problemas, de riesgos, de dificultades, intentonas golpistas, golpe de Estado económico en el año 89, que hoy la mayoría de los argentinos visualiza que fue un golpe de Estado económico. En aquel momento no. Claro. La gente creía que era el fracaso de las políticas económicas de Alfonsín, la torpeza para manejar la economía. En realidad la que hizo muy visible que se trató de un golpe de Estado económico fue después, muchos años después, Cristina Kirchner. Porque efectivamente la derecha en general, siempre que se predispone a llevar adelante políticas de ajuste, te fabrica previamente una crisis que la justifique. Claro. Y en este caso fue el golpe de Estado económico. A Cristina le quisieron hacer lo mismo, pero bueno, había condiciones diferentes, no pudieron, a pesar de que hubo corridas cambiarias, golpes de mercado, etcétera. Por eso habrán fabricado la pesada herencia como supuesta crisis previa que justifica el ajuste. Así que bueno, llevamos adelante esa tarea de consolidación democrática. Yo, si me pide alguien un balance o una valoración, te diría que estoy satisfecho con esa etapa. Era lo que se podía hacer en ese momento. Estoy satisfecho. Básicamente porque el objetivo, todo gobierno tiene en general un objetivo estratégico, no importa su ideología. El objetivo estratégico nuestro era consolidar la democracia. Lo habíamos intentado los argentinos 1000 veces y habíamos fracasado 1000 veces. Y era impensable que después del horror que habíamos vivido, también volviéramos a fracasar. Entonces hoy estamos sentados haciendo este reportaje, etcétera, bueno, porque ese objetivo se logró, se ganó, estabilizamos la democracia. Después vienen otras circunstancias. El objetivo estratégico del gobierno de Menem fue llevar adelante las políticas que dictaba en aquel momento la globalización neoliberal. Sí, claro. El objetivo político del gobierno de Cristina y de Néstor fue precisamente lo contrario. Sí, volver a un modelo social nacional, Claro, de inclusión. Entonces, nosotros cerramos nuestro capítulo garantizando la democracia, que era básicamente lo que se le pedía a ese gobierno de Alfonsín. Digamos. Por eso él pudo reunir un 52% de los votos, que obviamente no eran radicales, pero que sí veían en esa propuesta la posibilidad de estabilizar la democracia. En ese momento, hoy es difícil explicárselo a un chico joven, pero quienes estábamos rodeados de muerte, de persecución, de un Estado, viste que ahora se habla mucho de la herencia recibida, ¿no? Sí. Para mi generación, la tuya, es bastante fácil comparar las herencias que se han recibido. Alfonsín recibió un Estado organizado para matar a sus ciudadanos. Claro, claro. Y lo tenía que democratizar. Néstor y Cristina recibieron una sociedad sin Estado. Claro. Lo tuvieron que reconstruir. Claro. Entonces, bueno, esas son sí herencias. Fueron dos hitos importantes del pensamiento nacional, si se quiere, Alfonsín y Kirchner, Néstor Kirchner. Por eso nosotros hacemos esa síntesis y decimos siempre que la consigna de democracia para siempre que tuvo Alfonsín en su cabeza se articula con la consigna de patria para todos que llevaron adelante Néstor y Cristina, porque son de la experiencia de los 33 años de democracia las dos que se pusieron del lado de los intereses del pueblo. Claro. En el momento en que Alfonsín toma el poder, la antinomia era democracia o corporaciones.
En el momento que Néstor y Cristina asumen esa responsabilidad, es donde de alguna manera reaparece el concepto de patria o colonia. Entonces... Pero siempre que se retira la democracia, renacen las corporaciones. Bueno, esto es así de claro. Por supuesto, el campo de batalla lo disputa la democracia con las corporaciones o viceversa. Bueno, fue lo que pasó en la década del 90, pasó mucho tiempo antes también en la historia argentina en diversas oportunidades. Y yo creo que ahora estamos también frente al mismo dilema. A un momento como este, que hemos retornado a un conservadurismo como el del 30, hay quienes lo dicen. Sí. No, yo creo que es pre-irigoyenista. Este proyecto que se estaba llevando adelante es pre-irigoyenista y también pre-peronista. Sí, lo cual es gravísimo, es un retroceso histórico gravísimo. Es un retroceso enorme. Además, estamos volviendo a vivir circunstancias muy difíciles, incluso en lo institucional, que eso a mí me preocupa mucho, porque quienes decían que venían a defender la República han llevado adelante una política, más allá del ajuste, o no, porque todo tiene que ver con todo, pero están llevando adelante una política de criminalización. En primer lugar, del adversario político. Quieren dividir el campo entre la moral y la corrupción, el bien y el mal, adjudicándose para ellos precisamente el rol de los moralistas y de los que trabajan para el bien. Lo que pasa también es que al tener a los medios de comunicación masivos monopólicos de su lado, lo que están construyendo falsamente es una especie de nueva moral pública. Como ellos se erigen desde algún lugar en eso, pero eso va a tener, mira, eso va a tener patitas cortas, porque en general estos grupos concentrados representan a la corrupción estructural. Y más temprano que tarde eso se pone en evidencia. Eso emerge, claro. Eso emerge más temprano que tarde. Pero mientras tanto, en el camino vivimos un momento muy difícil, porque cuando vos criminalizás a tu adversario político, la democracia se debilita muchísimo, porque ya no estás en el libre juego de oficialismo-oposición, o qué idea es mejor que otra idea, o qué gestión de gobierno es mejor que otra gestión. Entras en un terreno de estigmatización que además desata las peores fuerzas de la represión, del revanchismo. Sí, se pierde el Estado de Derecho y en realidad permite también que se abra la posibilidad de un Estado policial, que me parece que es un riesgo muy terrible en el que estamos, ¿no? Concretamente es un riesgo que tenemos muy cercano en el horizonte, porque además la criminalización se extiende a otros campos. Criminalizás a los inmigrantes, criminalizás a los jóvenes, criminalizás la pobreza, criminalizás las protestas sociales. Sí, es instalar el prejuicio al otro desde cualquier lugar. Yo siempre digo, en estos últimos días, lo he repetido bastante, que sería una exageración, sobre todo para quienes vivimos esa experiencia, decir que hoy vivimos en las condiciones de una dictadura militar. Eso sería una desmesura. Pero hoy también es una exageración decir que vivimos un Estado de Derecho pleno. Yo creo que estos grupos, y no solamente en Argentina, sino en general en América Latina, pretenden desembocar en un estado de excepción, que es una situación intermedia. Sí, de facto, en realidad es de facto. Así que bueno, creo que... Y es un riesgo en el que está realmente hoy América Latina. Absolutamente. Porque, digamos, veníamos de ser como un observatorio de modelos sociales nacionales con políticas que podíamos, si se quiere, imitar o podíamos aplicar alternativamente en un país o en otro, y de golpe la derecha se instaló con mucha fuerza. Sí, porque a mí me da la impresión de que lo que estamos atravesando es una etapa de recolonización del continente, o de una nueva colonización, que en este caso tiene como objetivo los recursos naturales. Ya no vienen, como ocurrió con la globalización neoliberal de la década del 90, por los activos públicos, por las empresas públicas, las privatizaciones de empresas. Yo creo que vienen por los recursos naturales, por el petróleo de Argentina y Brasil. El agua hoy sale más que el petróleo. Los recursos hídricos, las minas de litio. Nosotros tenemos entre Chile, Bolivia y Argentina el 80% de las reservas mundiales de litio, que es un mineral del presente y del futuro que va a tener un valor estratégico extraordinario, sobre todo para lo que es la industria automotriz. Bueno, ya lo tiene hoy en celulares, en buena parte del desarrollo tecnológico, el litio.
que hoy en Argentina se está sacando a mansalva a un valor de $7.900 la tonelada, con una explotación que casi se hace en superficie con una pala, ¿no? Y sin ningún control. Pero bueno, esa es otra discusión. Lo concreto es que yo creo que vienen por los recursos naturales. Por eso se habla de una matriz común respecto a esta restauración conservadora en el continente. Y la matriz es común porque tienen objetivos comunes. ¿Y vinculaste en algún punto eso con la monstruosa deuda externa que estamos teniendo o que hemos asumido de golpe y de la que habíamos salido? Sí. ¿Se paga con eso? Sí, en definitiva. sí. El que está en la peor situación en el continente en ese sentido es la Argentina. Claro. La Argentina está entrando en un terreno de altísima vulnerabilidad y vamos a tener que después responder al endeudamiento externo con los recursos naturales. Eso es el temor, claro. En ese sentido estamos muchísimo peor que Brasil y que el resto de los países de América Latina. Vos fijate que en el primer año del gobierno de Macri, el endeudamiento del sector público, sin contar el endeudamiento del sector privado, fue de aproximadamente $52.000 millones en 12 meses. El sector público nacional, provincial y el Banco Central le agrega, bueno, el endeudamiento producto de las LEVAC con un déficit cuasi fiscal enorme. El Banco Central tiene comprometido $700.000 millones de pesos en LEVAC. $52.000 millones en el primer año, en términos nominales, es el equivalente a lo que se comprometió la dictadura militar en 7 años de endeudamiento, en términos nominales. Y es más de la mitad del endeudamiento que en el mismo periodo tomaron Perú, México y Brasil. Y no te estoy nombrando, en el caso de México y Brasil, los países más chicos de América Latina. Quiere decir que nosotros estamos muchísimo más vulnerables en ese sentido, incluso que esos países. Entonces estamos en una situación dramática, porque en algún momento nos van a exigir el repago de esa deuda. Claro, y no vamos a tener con qué responder. Y ahí va a venir el tema del compromiso de los recursos naturales. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, aporofobia, el odio a los pobres, una nueva palabra a medida de una nueva realidad. Con el editorial de la doctora Alessandra Minichelli, la tarea es impedir la demolición del Estado de Derecho. Y COP24, ¿qué dejó la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático? Además, como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Seguimos compartiendo lo mejor de este diálogo grabado en marzo de 2017 entre la doctora Alessandra Minichelli y uno de los dirigentes con mayor trayectoria en la política argentina, Leopoldo Moro. Lo que pasa es que estamos en una etapa, volvemos a lo mismo, yo no quiero cometer la exageración de hacer comparaciones que no son tales, pero estamos en una etapa donde hay un grupo de tareas integrado por jueces y fiscales, por los servicios de inteligencia y los medios hegemónicos, que llevan adelante una política de fusilamiento mediático y de proscripción política. Antes te torturaban y te fusilaban en campos clandestinos. Sí, la búsqueda de proscripción. El caso de las escuchas, todo esto está violentando la intimidad de las personas, la privacidad de las personas, constituye espionaje político. Hoy los jueces federales, la mayoría, no todos, pero se han constituido como los generales que eran jefes de zona en amos y señores de la honra de las personas. Antes eran amos y señores de la vida, por lo menos en ese sentido hemos avanzado un poquito. Ahora son amos y señores de la honra de las personas. Actúan como grupo de tarea. Yo te pronostico, por experiencia de tantos años y porque tuve no el privilegio, sino la desgracia de vivir circunstancias de este tipo varias veces, que esto va a terminar en un desmadre que va a significar que, por ejemplo, el tema de las escuchas termine siendo herramienta de chantaje a empresarios,
Entonces digo, en la época del proceso pasaba lo mismo. Claro, no es que secuestraban. Además de secuestrar, robaban todo lo que había dentro de la vivienda del secuestrado. Después empezaron a secuestrar empresarios para hacerle firmar la cesión de propiedades. Después extorsionaban gente. Yo conozco casos de secuestro de chicas, de hijas o sobrinas de banqueros a los que le sacaban plata. Entonces, bueno, es muy grave lo que está pasando. Sí, hay una crisis institucional muy complicada y se están afectando zonas de reserva, como decíamos recién, zonas de reserva de la administración que no pueden ser cuestionadas desde el punto de vista legal. Y cuando llegas a cuestionarlas desde el punto de vista legal, incluso en el caso del memorándum con Irán, no ha tenido principio de ejecución, con lo cual desde el punto de vista legal, no tuvo principio de ejecución. No hay delito, claro, no porque no existe el delito de tentativa de encubrimiento. Claro, existe el encubrimiento o no, pero tentativa de encubrimiento no existe en el Código Penal. Entonces, cuando los jueces te abren causas con temas que no están tipificados en el Código Penal, abren causas gemelas porque las otras están archivadas y se cayeron o tienen cosa juzgada. Bueno, en definitiva, cuando los jueces no te cuidan a vos como ciudadano en tus derechos y garantías, se perdió el Estado de Derecho. Claro, y lo peor de todo es que muchos de ellos son también docentes de Derecho y en la facultad dicen una cosa y en su actuación como jueces hacen otra. Entonces me parece que esa dicotomía también va a entrar en crisis o va en algún punto colapsar, ¿no? Porque son lo que pasa es que todo eso después se va transmitiendo a toda la estructura institucional. Entonces, si un juez es arbitrario, es más arbitrario un vigilante. Claro. Porque si el vigilante o el comisario ven que el juez es arbitrario... Estamos yendo al camino del Estado policial, bueno, por eso. Sí, que yo lo llamo estado de excepción, pero es lo mismo. Sí, es Estado policial. Estamos yendo camino a eso y en realidad estamos en situación como de vulnerabilidad todos los ciudadanos, que estamos expuestos a no sabemos. Bueno, por eso yo te digo, es la política de la criminalización indiscriminada. Y bueno, eso... Y la desigualdad se ha profundizado y entonces, ¿qué explicaciones se da también a eso? Estaba escuchando ayer a un dirigente de matriceros que decía que, por ejemplo, la actividad se redujo en un 65%, o sea, se redujo la actividad matricera en un 65%, se pierden fuentes de trabajo, la gente está mal paga. ¿No? Mira, es muy simple. La industria cayó sistemáticamente durante 12 meses. No es que tuvo altibajos. Cayó sistemáticamente durante 12 meses. No hay sector industrial que no haya caído en su actividad. Hay unos que están hoy funcionando al 60% de su capacidad instalada, que son los que están mejor. Y hay otros que están funcionando al 40%, al 50%, durante un año seguido. Sí, claro, claro. Y algunos que lo están tratando de sostener pensando que efectivamente o todavía confiando en que puede haber alguna... Sí, pero les va a pasar desgraciadamente lo que pasó en la década del 90 en este sentido. Yo conozco muchos casos de pequeños, medianos y algunos no tan medianos industriales o empresarios que en el afán de sostener, porque es razonable, su vida, su fuente de ingresos, en muchos casos, sobre todo de las pymes, tienen un vínculo con los trabajadores más... Sí, más afín, más cercano, es la pequeña burguesía que estaban haciendo entonces, en nuestro país, ¿qué hacen? ¿no? ¿O qué hicieron en el 2016? Bueno, si tenían 3 autos, vendieron 2 para pagar las facturas de electricidad. Si son electrodependientes, o si tenían una quinta y una casa, vendieron la quinta. Y esto pasó en la década del 90. Comprometieron su patrimonio para sostener la empresa. Y terminaron cayendo también. Terminaron perdiendo la empresa y el patrimonio. Claro. Entonces, estamos en un cuadro de situación muy complejo, muy complejo. Por eso, el año 2017 se reinició con una nueva ola de despidos. Vos viste que dijeron, bueno, hasta acá van a llegar los despidos, vienen los brotes verdes, la lluvia de inversiones. Nada de eso ocurrió y el panorama se ha empeorado, pero no podía ser de otra manera porque estamos en un círculo vicioso, no virtuoso. Cuando vos iniciás, como pasó en el 2003, un círculo virtuoso, bueno, podés fijarte una esperanza hacia adelante, decir, bueno, este círculo virtuoso va a dar resultados. Pero si vos entras en un círculo vicioso, no hay ninguna posibilidad que tengas hacia adelante una esperanza real, porque al contrario, estás como el hunter metido ahí adentro y no salís más. Sí, y la pirámide se achata cada vez más, o se achica cada vez más en la punta y se agranda hacia abajo, ¿no? Bueno, la desigualdad es tremenda. La pobreza es un problema estructural.
que en buena medida se había avanzado del 2013 en adelante. El problema es que ahora todos los que salieron de la pobreza están volviendo a la pobreza. Claro, claro. Por eso la pobreza se incrementa. No es que en la etapa anterior no hubo gente que salió, sí salió de la pobreza. El problema es que rápidamente, con las políticas que aplicó el macrismo en un año, volvieron a la pobreza sin estación intermedia. Cayeron. Sí, porque aparte les metieron la mano al bolsillo, lo que decíamos antes, Bueno, un tema claro, de redistribución del pero ingreso, absolutamente. esto de los subsidios a los servicios públicos de energía, etcétera, etcétera, la plata en el bolsillo de la gente para activar el consumo, para consumir. claramente. Y en el caso de los empresarios, para comprar una máquina nueva, contratar más personal, claro, etc. para activarla. Bueno, todo eso ha desaparecido. Y estamos hablando de algo cuantificable que son los trabajadores registrados. Claro. Lo que nadie ve, lo vemos nosotros porque recorremos el territorio, porque estamos todo el tiempo, pero lo que no se ve es lo que impactó esto en el trabajo informal. Claro. Los miles y decenas de miles de compatriotas nuestros que ya no pudieron trabajar más ni como jardinero, ni como plomero, ni como... sí, que son los que uno prescinde primero cuando... Pero es empiezan a infinita ser la cantidad de prescindible, gente. digamos. Infinita. Sí, claro, Por lo menos algunas estadísticas hablan de que respecto a un trabajador formal es 3-1. O sea que la pérdida de un empleo formal implica la pérdida de 2 empleos informales. No sé exactamente si es así porque hay que ver cómo se mide. Ahora, yo desde la experiencia propia del Gran Buenos Aires te puedo contar 100.000 casos. Changas y oficios que estaban a la orden del día y que tenían trabajo. Bueno, esa gente no tiene más ingresos y además tampoco nunca tuvo obra social, cobertura, etcétera. Entonces están en una situación de extrema... Sí, lo peor es que también muchos de ellos estaban con cierta movilidad social en cuanto a acceder a la educación gratuita, planes de fines y etcétera, y determinación de la educación secundaria que se cortaron literalmente. Toda esa de la cadena mañana a la noche. Toda esa cadena se cortó. Cortaron. Y que aparte eso demandaba también muchísimos trabajadores afectados. Bueno, eso no actividad. te manda la pobreza, en ese caso te manda la marginalidad. Claro, absoluta, claro. La pobreza, sí, cae en la pobreza por ahí un trabajador que por la disminución de sus ingresos, no solamente porque el impacto del salario, sino porque ya no hace horas extras, sus pensiones, se queda por debajo de la línea de la pobreza. Pero un informal que perdió sus ingresos, ese va directo a la marginalidad. Claro. Porque el formal, aunque sea, conserva la obra social. Y tal vez el sindicato, cuando se inicia en la clase, le da el guardapolvo para los pibes. Pero el informal se va de cabeza a la marginalidad si en estación intermedia no pasa por la pobreza. Sí, y me hace acordar al relato de Luis Bacuan en Las cárceles de la miseria, porque terminan en la delincuencia y terminan en la delincuencia por falta de políticas públicas que contengan estas situaciones. Terminan en la desesperación. Terminan en la desesperación y eso lo que fomenta es la excusa para que venga el estado de excepción. Claro, pero además en ese sentido no hay que despreciar a los sectores dominantes. Son muy inteligentes ellos en sus políticas de construcción de sentido común. Cuando yo te digo, por ejemplo, que criminalizan a los inmigrantes, apuntan en esa dirección, le quieren hacer creer a la gente que en la Argentina un compatriota nuestro no tiene trabajo por culpa del boliviano, del paraguayo, etc. ¿Para qué? Para que la gente no advierta que en realidad no es que no tiene laburo. No tiene laburo ninguno de los dos. No tiene laburo ninguno de los dos, pero además no tienen laburo no por culpa del boliviano o el paraguayo, sino por culpa de estas políticas económicas, por culpa del gobierno de Macri, no por el boliviano o el paraguayo. Pero bueno, no hay que despreciar esas políticas culturales. Igual que, bueno, toda la inseguridad hoy en Argentina parece ser que tiene que ver con los chicos de 12 años. Entonces, qué locura es. Esos simplismos, esas simplificaciones. El Papa lo dijo hace no mucho atrás, después del triunfo de Trump. Dijo que el fracaso de las políticas económicas neoliberales había producido una crisis de tal magnitud que la gente buscaba salvadores. Y que los salvadores venían siempre con recetas autoritarias, etcétera. Bueno, la vieja experiencia de lo que pasó en Alemania con Hitler, etcétera, etcétera. Bueno, algo de eso nos está ocurriendo. Bueno, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado hoy y muchísimas gracias. No, gracias.
Y así concluye este diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el diputado nacional Leopoldo Moro. Este diálogo que sigue tan vigente hoy como entonces. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.